Bien, vamos a hacer una oración y vamos a dejar ahora que hable el Señor y yo calle. Así que bueno, amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por estar en medio de nosotros, por estar en medio de todo este grupo de mujeres, Señor, que sencillamente ha reconocido delante de ti que tienen sed, que tenemos hambre de ti, Señor, de tu palabra. Reconocemos delante de tu presencia esa necesidad de ti en cada área de nuestra vida. Señor, viniendo a tu casa, Señor, Padre, esforzándonos, Señor, porque muchas, Señor, hemos estado trajinando en un trabajo, en el hogar, con los hijos, Señor, pero de una u otra manera tu voz ha tocado nuestro corazón, nos ha llamado, nos ha cautivado y por eso hemos tenido la fuerza de llegar a tu casa, de llegar aquí, Señor, Padre de los cielos, para escuchar que tú hables, que todo lo que podamos compartir sea basado en tu palabra, que sea la verdad la que se establezca en esta noche en medio de nosotras para permitirnos crecer y madurar en nuestra vida espiritual. Señor, dejamos este tiempo en tus benditas manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y ante la presencia de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bueno, lo que vamos a compartir hoy, así como lo enunciaba el lema, es acerca de cómo nosotras, voy a tratar de hablar en femenino, ya que estamos entre mujeres, podemos aprender a hacer luz, podemos aprender a alumbrar. Si vamos a la palabra de Dios, vamos a saber y vamos a reconocer que nada de lo que está en nuestra vida, ¿sí?, fuera de la presencia del Señor Jesucristo nos puede llevar a alumbrar a aquellos que nos rodean. Nosotros como seres humanos no tenemos nada que provoque luz, ¿sí?, si no es porque Cristo ha llegado a nuestra vida. Vamos a ir a las Escrituras, en Primera de Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, y vamos a leer el verso 5, y el verso dice de esta manera: este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, dice el verso 6, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El apóstol Juan, quien obviamente sabemos convivió con Jesús, ahí de hecho en Primera de Juan capítulo 1, el verso 1 menciona: lo vimos con nuestros propios ojos y tocamos con nuestras propias manos. Declara que Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. El mismo apóstol Juan está hablando de que él convivió con Jesús y para no dejar duda, dice, yo lo toqué, lo tocamos con nuestras propias manos, ¿sí? Dice, y lo vimos con nuestros propios ojos. O sea que lo que nosotros podemos transmitir es nada más y nada menos lo que el Señor Jesús vivió con nosotros. Eso decía y hablaba el apóstol Juan. No estaba hablando de un trascendido, no estaba hablando de una historia que le habían contado, simplemente estaba relatando y dando a conocer, ¿sí?, en su primera carta que él había estado con Jesús, que lo había visto con sus propios ojos, que lo había tocado con sus propias manos. Por lo tanto, no cabía lugar a dudas de todo lo que él iba a transmitir,
del Señor Jesús. En el verso 6 afirma, por lo tanto mentimos, leíamos recién, si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual, no estamos practicando la verdad. Eso hablaba el apóstol Juan. Decía, ¿cómo si nosotros estamos en Cristo, si nosotros convivimos con Jesús, cómo podemos nosotros no alumbrar? Dicho de otra manera, de la única manera que nosotros podemos alumbrar, podemos dar una enseñanza, podemos transmitir un mensaje, es si Cristo, la luz, está en nosotros. Todo lo que nosotros podemos hablar, si Cristo está en nosotros, va a ser riqueza y va a ser luz para la vida de los que nos rodean. Pero fuera de lo que nosotros podamos hacer sin Cristo, nada de lo que nosotros podamos dar puede servir para aquellos que nos rodean. Y a lo largo de este mensaje se van a dar cuenta por qué. La palabra de Dios sabemos que es consecuente. Una cosa tiene que ver con la otra. Por ello, quienes hemos tenido el privilegio de que Cristo se acerque a nuestra vida, pasamos a tener comunión, relación con Él. Recordemos que nuestra relación con Dios estaba quebrada por el pecado. Por lo tanto, si esa relación con Dios es restaurada, ¿cómo podemos seguir relacionándonos con el pecado? Eso es lo que trataba de enseñar en su carta y que trata de enseñar el apóstol Juan en esta epístola. Como si Cristo se acercó a nuestra vida, ¿cómo puede ser que no alumbremos? Como si Cristo vino a nuestra vida, entró a nuestro corazón a través del Espíritu Santo, reconciliándose con el espíritu del hombre, del ser humano, ¿cómo puede ser que si tenemos comunión con Él no podemos alumbrar? ¿Qué opaca nuestra vida? ¿Qué obstaculiza el resplandor de esa luz? Y todas sabemos la respuesta, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando Cristo llega a nuestra vida, como declara las Escrituras, vino a sacarnos de una vida en tinieblas y traernos a una vida de luz. En esa luz es que distinguimos con mayor claridad lo bueno de lo malo, dicho de otra manera, lo que es correcto hacer y lo que no. ¿Por qué hago énfasis en esto? Ustedes dirán, eso ya lo sabemos. De hecho, pensamos en nuestra vida antes de que Cristo llegue a nosotros y en muchas áreas de nuestra vida nosotros sabíamos que había cosas que hacíamos que estaban mal, ¿verdad? ¿Cuántas cosas por consejo de nuestros padres, por conciencia, hacíamos, pero sabíamos que estaban mal? Pero no había ningún poder, no había absolutamente nada que permitiera que fuésemos capaces de no hacer eso que sabíamos que no era correcto. Muchas de las decisiones que tomábamos antes de que Cristo llegara a nuestra vida, sabíamos que estaban mal. Pero nuestro espíritu estaba muerto, incapaz de poder guiarnos de la manera correcta. Nuestro espíritu no tenía comunión con el Espíritu Santo de Dios a raíz de una vida de pecado. Pero cuando el Espíritu Santo entra a nuestra vida como consecuencia de reconocer a Cristo y arrepentirnos de una vida pasada, la consecuencia de esto es practicar la verdad. O sea, transitábamos una vida donde nuestras acciones se rendían, ¿sí?, a una mentira. Se rendían a un estilo de vida que llevaba literalmente a un fracaso constante. ¿Por qué? Porque estábamos guiados por una realidad que no era verdad. Hace esto que te vas a sentir bien. Anda por allá que vas a estar bien. Toma esta decisión porque es la correcta. Hace así
porque vas a sentir placer. Pensa en vos, los demás, que se arreglen. Todas las decisiones que nosotros tomábamos, en su mayoría a lo largo de nuestra vida, antes de que Cristo llegara a nosotros, lo único que hacían era hacernos vivir de una manera absolutamente egoísta y egocéntrica. Nada hacíamos por el otro. Ustedes me dirán, no, pero yo... No, es imposible que una vida que no tiene a Cristo en su corazón pueda estar, y aún así nos cuesta. ¿O solamente a mí? Es muy difícil que si no es el poder del Espíritu Santo el que acciona mi vida conforme a la verdad, es muy difícil que todas las acciones que nosotros tomemos vayan a ir en beneficio de alguien. Y como dice la Escritura, todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. O sea que si yo vivo de manera egoísta y no pienso absolutamente en nada, en aquellos que me rodean, definitivamente mi relación con mi semejante siempre va a ser muy, muy compleja. Y no puedo esperar recibir de aquel en quien no he sembrado nada, recibir algo bueno. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Si mi vida se ha basado en hechos mezquinos, si mi vida se ha basado en hechos autosuficientes, lamentablemente, a la hora de recoger voy a tener muy poco en mi canasta. Volvamos a la palabra de Dios y vamos a ir ahí a Primera de Juan, pero en el capítulo 2. Y vamos a leer el verso 3 al 6. Dice, podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. El verso 5 dice, pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Y eso es lo que nos quiere enseñar el apóstol Juan. Miren esta parte del pasaje. Dice, pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Hoy vamos a hablar un poquito acerca del amor. Porque el amor que yo voy a manifestar a los demás va a ser consecuencia del amor que yo tengo con Cristo. Recién hablaba con una persona y le decía esto. Nosotros somos incapaces de amar. ¿Ustedes creen que aman? No. Y usted va a decir, pero Patrick, ¿cómo que no amo? Yo amo a mi marido, yo amo a mis hijos. No, tristemente no. Esto es algo que el Señor me enseñó y yo quiero compartirlos con ustedes. Mujeres, sin Cristo es imposible amar. Si yo quiero desarrollar un amor de manera horizontal, voy a fracasar, porque de mío propio no puede salir el amor. Tuvo que venir Cristo a mi vida para yo poder aprender a amar. Porque todo lo que yo tengo para ofrecer es humano, es carnal. Y hablaba con esta persona y le decía, mira, a veces creemos que lo que sentimos cuando conocemos a una persona es amor.
¿Cómo se manifiesta el amor cuando conocemos a una persona? Físicamente. A Ceci le dieron cosquillitas en el estómago, mariposas. Tuvo ahí una granja dando vueltas. Pero todo eso que decimos que sentimos amor, se siente en la carne, ¿no es verdad? Por lo tanto, no es más que una lisa y sencilla emoción. Entonces, a lo largo del tiempo, ese amor no va creciendo, se va muriendo. En este largo viaje que emprendemos cuando decimos enamorarnos, al poco tiempo la gasolina se acaba. No podemos emprender un viaje demasiado largo con nuestro amor. Y ya les voy a explicar por qué. Qué complejo parece esto para el ejercicio de nuestra vida espiritual. Qué complejo a la hora de ver el estilo de vida de Jesús y sus enseñanzas. Cuando las comparamos con nosotros, con nuestro estilo de vida, uno dice, es imposible. Es imposible, ni siquiera lo intento porque es imposible. Por eso es tan importante identificar para qué llegó Jesús a mi vida, y acá vamos a entrar en materia. ¿Para qué llegó Jesús a mi vida? ¿Alguien tiene claro esto? ¿Para qué llegó Jesús? Si yo estaba bien, si yo estaba enamorada, si yo era una profesional, si yo tenía todo, si yo tenía una familia espectacular, si yo trabajaba, si yo. ¿Para qué? ¿Para qué vino Cristo a mí? ¿Qué habrá visto en mi vida? ¿Para qué llegó a mi vida Jesús? ¿Qué habrá visto en nosotras? Para que Él llegara a mi corazón. Pues bien, vamos a tratar de desarrollar solamente 6 puntos claves y describirlos para qué Jesús, para que podamos nosotras entre mujeres entender un poquito más. ¿Para qué llegó Jesús a mi vida si yo estaba bien? El primer punto que vamos a tocar es: Él vino a mí, que tenemos que tener claro. No sé si lo tenés, Mafe, por ahí. No. El 1. Él vino a mí y no yo a Él. Él vino a mí y no yo a Él. ¿Saben? A veces nos confundimos tanto que el solo hecho de no identificar que es Cristo el que llegó a mi vida y no que yo lo fui a buscar, ese hecho tan insignificante ya nos hace empezar a caminar mal. Debo identificar que yo no lo busqué, y si hubiera sido así, jamás lo hubiese encontrado. ¿Saben por qué? Porque los métodos que nosotros usamos para ir a Dios, los métodos que nosotros usamos para ir a buscar a Dios, nunca son los correctos. Además, porque que Cristo llegara a mi vida no dependía de mí. No depende de ningún ser mortal, sino de Él. Y cuando me refiero a los métodos es porque por lo general buscamos a Dios por necesidad. Y Cristo vino a nosotros sin necesitar nada de nosotros. No solo cuando buscamos a Dios o cuando buscamos relacionarnos con Él, lo hacemos de manera egoísta, se podría decir.
Porque aún con Cristo vamos en búsqueda de Él sin reconocer que tenemos esa libertad y ese privilegio de llegar a Él a través de la oración, porque estamos a una oración de distancia de Él. Tenemos ese privilegio porque un día Él dijo, me voy a llegar a Lady. Me voy a llegar a Laura, a Luisa. Me voy a llegar porque me necesitan. Pero me necesitan a mí. Y cuando nosotros buscamos a Dios, no vamos porque lo necesitamos a Él, es porque necesitamos que Él haga algo que yo quiero. Por eso nunca lo hubiésemos encontrado. Porque Él no vino a hacer lo que yo quería, sino lo que necesitaba. Y eso lo vamos a hablar en otro punto. Vamos a la palabra de Dios en el libro de Juan. En el capítulo 1, esperen que me fui muy atrás. Juan capítulo 1, vamos a leer del verso 10 al 13 y dice la palabra de Dios, vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos, los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Él se llegó a muchos aún que lo rechazaron. Porque Cristo no viene a mi vida con pretensiones, Cristo viene a servirme a mi vida. No viene a pedirme nada, porque no puedo darle nada. Solo que a veces tenemos ese grado de soberbia humana de rechazarlo. Tenemos el privilegio que venga a nuestra vida para hacer algo bueno de ella y algunos nos tomamos el atrevimiento de rechazarlo. Lo dice la palabra de Dios. A muchos se llegó y muchos lo rechazaron. Pero Él sigue llegándose a aquellos que Él ve que tienen necesidad. No hay mejor manera de sostener una excelente relación con Cristo que humildemente manifestarle siempre que me acerco a Él la necesidad que tengo de Él. Él se llegó a nosotros, no nosotros a Él. Y pasamos al segundo punto que debemos de identificar de por qué Cristo o a qué Cristo vino a nuestra vida. Y el segundo punto es, no vino para complacerme, sino para transformarme. No vino para complacerme, sino para transformarme. Por favor, cierre un segundo sus ojos y repítase esta frase. Jesús no vino a mi vida para complacerme, sino para transformarme. O sea que todos los antojos que tenemos, Cristo no vino para complacerlos. Cristo vio la necesidad de transformar una vida que cuando la vio no le gustaba ni poquito. Cristo no vino para hacer de mi vida lo que yo quiero, sino a producir la transformación que necesito. Volvamos al libro de Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, vamos a leer el verso 8, la parte B, al verso 10. Y dice la palabra de Dios, pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios
no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. O sea que Cristo no vino para darme la casa que quiero, el trabajo que quiero, el novio que quiero, siempre lo decimos. No vino para hacer todas esas cosas que el ser humano por su propia naturaleza anhela en este mundo. Ahora, ¿está mal querer su casa? ¿Está mal querer estudiar? ¿Está mal querer a una persona? ¿Está mal querer casarse? Bueno, eso lo tenemos después para una charla más íntima. ¿Está mal querer cosas? No, no está mal querer cosas. Lo que está mal es pretender que Dios haga en mí o me dé a mí todas esas cosas, porque Cristo no vino a mi vida para satisfacer todas esas cosas que creo son una necesidad en mi vida. Cristo vino precisamente para hacer una transformación tan grande que esas cosas a las cuales Él llama añadiduras dejen de ser importantes en mi vida, para que en mi vida pase a ser Él lo más importante. Y cuando Él pasa a ser lo más importante en mi vida, no me tengo que preocupar por esas añadiduras. Y mi vida verdaderamente va a ser transformada. Porque mi mirada está en aquel que es el transformador. Mi vida está en aquel que es el transformador. Mi mirada está en aquel que es el transformador. ¿Qué quiere decir? Que mi mirada está en aquel que es el transformador. Yo miro a Cristo diciéndole, bueno, ¿qué le pasa a mi vida? ¿Qué necesita? Transformala, Señor. Decime qué es lo bueno para mí. Decime qué es lo que me va a hacer bien. Decime qué es lo que sirve a mi vida. Porque todas las decisiones que he tomado hasta el día de hoy, la verdad, me ha ido como en feria. Pensé que si alcanzaba ese trabajo iba a ser lo mejor para mi vida, que era justo lo que necesitaba. Pensé que si me iba a hacer ese paseo espectacular por alrededor del mundo, eso iba a ser lo más hermoso del mundo. Pero resulta que llegué a mi casa y me encontré con la realidad, con la cruel y oscura realidad de que no había cambiado nada. Listo, disfruté de un paseo. Pero esas son las cosas que puedo disfrutar de este mundo. Pero también en el mundo hay enfermedad. Y eso no se lo pido al Señor. También en el mundo hay escasez económica. Y eso no lo quiero. Es más, me enojo cuando viene la escasez económica. ¿O no? O no me enojo cuando alguien de la familia se enferma, o no me enojo cuando me bajaron el salario, o no me enojo cuando me aumentaron el arriendo, o no me enojo cuando no puedo comprar lo que quiero, o no me enojo cuando no puedo pasear, y resulta que cuando logro todo eso me di cuenta que mi vida sigue siendo exactamente igual. Quiere decir esto que Jesús sabía muy bien para qué venía a mi vida. Jesús sabía muy bien qué necesitaba. Jesús sabía muy bien que yo necesitaba una transformación en mi corazón, no en mis finanzas, no en mi trabajo, no en mi profesión. Jesús sabía muy bien que la transformación que necesitaba Patricia cuando llegó a su vida no era cambiarle el esposo. Todavía digo yo. ¿Sí? Vamos, que muchas mujeres le hubieran pedido eso al Señor. ¿O no? A veces dan ganas de cambiarlo, ¿cierto? Y alguna me va a decir no. A vecesitas, tampoco todos los días. ¿Cómo ellos a veces nos quieren cambiar a nosotras? ¿O qué creen que no? Con lo cantaletosas que somos, fastidiosas y molestas. Claro. ¿Por qué no me quedé solo? Es así.
Pero Dios no vino a hacer eso a nuestra vida. Dios lo que vino es a meter una mano aquí en el corazón para cambiar esto. No lo de afuera, era para cambiar acá, para que mis decisiones fueran diferentes, para que el pecado dejara de ser una rutina en mi vida, para que mis malas decisiones no siguieran flagelando mi vida, para que mi egoísmo, mis raíces de amargura, mi falta de perdón, mis caprichos, mi orgullo, mi soberbia fuera erradicado de mi vida, porque eso es lo que lastima, daña y destruye la vida de nosotras. No el no tener el salario que quiero, no tener la pareja que quiero, no el no cambiar el marido, no, es que nada de eso. Mire, usted va a tener el acceso a tener la mejor casa espectacular, súper, mega, guau, casa, mejor carro, mejor marido, mejores hijos, todo lo mejor. Y aún así va a estar insatisfecha si lo que debe ser transformado no es transformado, que se llama corazón. Y el único que tiene el poder para hacer eso se llama Jesucristo. Por eso vino. Entonces, ¿por qué nos enojamos si la vida no me va bien? Pero resulta que sigo decidiendo yo y cuando tengo que ir a preguntarle al Señor, no me gusta la respuesta, no, Señor, tranquilo, yo resuelvo. Es así. ¿Ustedes por qué creen que nuestra vida no avanza? ¿Ustedes por qué creen que no vemos eso tan maravilloso que creíamos que íbamos a ver cuando Cristo llegó a mi vida? Cuando la trajeron ahí medio a la rastra a una iglesia cristiana o cuando no sé por qué motivo el Señor llegó a sus vidas. A ver, ¿no pensaron, bueno, acá se me solucionan todos los problemas? ¿O me pasó a mí sola? ¿Cierto? Por eso digo que nosotros no buscamos a Cristo. Por eso no fue que nosotros fuimos a buscarlo, no. Porque los métodos nuestros no hubiesen permitido que Cristo entrara en mi corazón. Necesitamos de su infinito amor y misericordia para que nos mirara y dijera, con vos tengo trabajo que hacer. Y yo le doy gracias a Dios por el día que vino a trabajar a mi vida. Primera de Juan, ahí mismo, vayamos hacia atrás en el capítulo 2. Vamos a ver el verso 15 al 17. Y este es un problema que si no es resuelto, no vamos a poder ver el poder de Cristo en nosotros. Dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. ¡Wow! Hay un vacío en el corazón, porque las cosas de este mundo no nos pueden llenar, no logran hacerlo. Por eso dice, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. A ver, ¿no está Cristo en mí? A ver si asociamos esto bien claramente. Si Cristo está en mí, todas esas cosas no pueden ser, lo voy a decir así, tan necesarias. Es que a veces estamos amargadas porque, no me pude comprar, porque no pude. ¿Cierto? Y cuanto más jóvenes somos, más difíciles es ese tema. Ya cuando vamos creciendo un poquito, tampoco tanto. Ya, miren lo que viene a mi corazón. Por eso, a medida vamos creciendo, si Cristo está en nosotros, vamos viendo que necesitamos más de Él que de cualquier otra cosa. No es que ya se nos pasó la goma de comprar, ¿cierto?
A ver, Isabel. Dígame. ¿Usted es capaz de ir a un centro comercial y no querer comprarse nada? No, porque por ahí empezamos. Por ahí empezamos. Y no voy a preguntar un poquito más arriba porque yo creo que cuando llegamos a esta estatura es que empezamos, ¿sí?, a decir, pero está mal, está mal si no tengo con qué comprar y me endeudo, eso sí, está mal, ¿sí? Porque uno dice, no puedo ser esclava de esto, ¿cierto? Dice, eso está mal, pero si me puedo dar un gustito, ¿por qué no? Ahora, si yo cuando quiero acordar no tengo para comer porque me gasté todo en mis gustitos, la verdad que la balanza está mal inclinada. O le debo, como decía mi mamá, a cada santo una vela, entonces estamos mal. Estamos mal. Pero uno cuando es joven, uno quiere, joven. A ver, no estoy hablando de joven de 15, de 18, de 20. No. Estoy hablando de personas, yo cuando tenía 40, 45, yo creo que se me pasó como después de los 50. Medio tarde. ¿Y qué era lo que yo decía? Ese es lo único que gasto. Pero ese es lo único que gasto. Menos mal, porque no me alcanzaba para más, pero ¿sí? Y ese es el único gusto que me doy. No salgo a ningún lado, no voy de vacaciones. Todas estas cosas se las decía el Señor yo. Sí, es lo único que gasto. Me doy un gustito, me compro una ropa. Una ropa. Cuando era como Isabela, yo había cumplido 15 años, ya los había pasado, y yo salía y yo todos los fines de semana tenía que estrenar. Todos los fines de semana mi hermana era el polo opuesto. Mi hermana en invierno se ponía un suéter, un jean, unos tenis, unas botas bárbaro. Y en verano un jean, una camiseta y unas sandalias y ya estaba. Yo no. Entonces y vino mi papá un día y me dijo, mija, venga. Vení, Patito, vení. Me dice, Patito, vení, Patito. A vos te gusta estrenar todos los fines de semana, ¿cierto? Sí, papá, es lo menos. Bueno, claro, cuando yo modelaba me daban ropa, pero cuando dejé de hacerlo había que pagarla. Entonces mi papá me dijo, Patito, vos sos muy pretenciosa. Por lo tanto, si vos querés estrenar todos los fines de semana, vas a tener que trabajar. Pero tranquila que papá te va a conseguir el trabajo. No te voy a mandar a cualquier lado, yo te voy a conseguir el trabajo. Y efectivamente, yo a los 16 años empecé a trabajar. Pero Dios escribió cada renglón de mi vida. Al año mi papá falleció y yo ya estaba preparada para afrontar lo que venía. Porque mi hermana se fue de la casa con su novio y yo me quedé sola con mi mamá, sosteniendo a mi mamá. ¿Se entienden que Dios ya sabe todas las cosas? Esto era un relato para que Isabela no te sientas mal, que por ahí pasamos todas. Sigamos con la palabra de Dios. Leíamos el verso 15, primera de Juan 2, 15, 17. Y me llamaba la atención, ¿no? Dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Estoy leyendo bien, ¿cierto? Por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones.
Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Wow, yo digo, si nosotros leyéramos las Escrituras, si leyéramos la palabra, ¿cuánto aprenderíamos, cierto? ¿Cuánto aprenderíamos? El mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Por eso Cristo vino, no vino, como decíamos en el segundo punto, no vino a complacerme, sino a transformarme. Amén. Bien, a través de este pasaje y a lo largo de todas las Escrituras aprendemos claramente que la esencia de la obra de Dios en una vida es el fruto de un comportamiento transformado. La fe que no da como resultado una vida recta es muerta y, ojo, no puede salvar. No produce salvación. La esencia de la obra de Dios, repito, es una vida. En una vida es el fruto de un comportamiento transformado. La fe que no da como resultado una vida recta es muerta y no puede salvar. Acompáñenme al libro de Santiago, el capítulo 2. Santiago, capítulo 2. Tengo tantos señaladores que se me caen, perdón. Es que me dan señaladores y después los pierdo. Ay, tan linda, gracias. Yo para no andar, pero ya perdí. Santiago, vamos a Santiago. ¿Dónde está Santiago? Santiago, el capítulo 2, vamos a leer. Acá estaba el otro señalador. Vamos a ver del capítulo 14 al 18. Y dice la palabra de Dios, amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? ¿Cómo pueden ver la fe por sí sola? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Y eso no es excluyente de ayudar a alguien dándole un mercado o una ropa. No. En todos los órdenes de nuestra vida tenemos que mostrar que verdaderamente hay una transformación. ¿Cuándo vemos esa transformación? Cuando realmente nuestro corazón está alineado con Dios. ¿Cómo muestras tu fe si no ayudas? ¿Cómo muestras tu fe si no perdonas? ¿Cómo muestras tu fe si no amas? ¿Cómo muestras tu fe si no enseñas? ¿Cómo muestras tu fe si no alumbras? ¿Cómo podés mostrar tu fe si todas sus acciones siguen alumbrando hacia adentro? ¿Qué quiero? ¿Qué me pasa? ¿Qué me hacen? ¿Qué me dicen? No. Todas tus acciones tienen que mirar hacia afuera. ¿Qué necesitas? ¿Cuánto te amo? ¿Cuánto te perdono? Esa es la transformación que Cristo vino a hacer a nuestra vida. Esa es la necesidad que vino a saciar, de amor, de perdón, de sanidad. Esa es la transformación. Ahí es donde vio la necesidad Jesús. Por eso vino a nosotros.
No si tenía ropa, claro que Dios dice, inclusive dice, teniendo sustento y abrigo, estén contentos con eso. O sea, todo lo demás puede que nunca lo tengas. Dice, teniendo sustento y abrigo, estén contentos con eso. Pero ¿cómo mostrar o cómo poder decir que tengo fe en Jesús, que Jesús es mi Dios, que Jesús está en mi corazón a través de su Espíritu Santo? ¿Cómo puedo mostrar, cómo puedo decir que el Espíritu Santo está haciendo una transformación en mi vida si sigo viviendo con la misma mezquindad, con el mismo orgullo, con la misma soberbia, con las mismas raíces de amargura, con la misma incapacidad de amar, con la misma incapacidad de querer dar a los demás lo mejor de mi vida? El día que nosotras veamos cuánto afectamos a aquellos que nos rodean con un amor genuino y perfecto que solo viene de Dios, ahí vamos a ver el verdadero espejo de nuestra vida. Mientras eso no suceda, empecemos a pensar si de verdad Cristo ha logrado hacer la transformación que quiso hacer cuando llegó a mi vida. Los que profesan ser cristianos y carecen por completo de frutos de verdadera justicia no encontrarán base bíblica alguna para estar seguros de su salvación. Primera de Juan, volvemos a Primera de Juan. Recuerden que todo lo que hablamos tiene que estar acá porque si no, de nada nos sirve. Primera de Juan, capítulo 2, el verso 4 dice la palabra de Dios. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente. Capítulo 2, verso 4. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Lo dice la palabra de Dios. Es ahí donde nos tenemos que mirar. Cristo vino a transformar eso. Cristo vino a transformar la mentira en la que vivíamos y a establecer su verdad. El tercer punto, para no demorarme mucho, que debo identificar en mi vida de para qué llegó Cristo, para qué vino Jesucristo a mi vida. Vino para rescatarme. Él vino para rescatarme. Tercer punto. Vino a ejercer su paternidad, a darme la autoridad de ser llamada su hija. Efesios capítulo 5, verso 1, dice la palabra de Dios. Efesios 5, el verso 1, dice: por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Miren qué tan sencilla es la vida cristiana, que solo tenemos que dedicarnos a imitar a Jesús. Ni siquiera tenemos que inventarnos una vida. Ya Cristo pagó un precio, se acercó, vino, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que vino como hombre y nos enseñó a lo largo de sus 3 años de ministerio cómo debemos de vivir. Imitemos a Cristo en todas nuestras acciones, en todas nuestras decisiones. Volvemos al libro de Juan, capítulo 1, verso 12. Dice la palabra de Dios, el verso 12, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ahora tenemos claro
¿De qué nos rescató Jesús? Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro. El capítulo 1, verso 18 y 19. Dice la palabra de Dios, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, verso 19, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Cristo nos rescató de una vida vacía, pobre y sin valor alguno. Nos sacó de una vida oscura, llena de manchas tangibles a consecuencia del pecado. El libro de Colosenses, capítulo 1, el verso 13 y 14, dice de la siguiente manera. Colosenses 1, versos 13 y 14. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Verso 14. Quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Vayamos al cuarto punto. ¿A qué vino Jesús? Vino, el cuarto punto, vino a revelarme su amor. No es necesario aclarar que el amor es una característica de Dios. Vuelvo y repito, me disculpan. No es necesario aclarar que el amor no es una característica de Dios, sino que es la esencia misma de Dios. Esto es lo que lo hace único. Esto es lo que lo distingue de todo absolutamente. El amor no es una característica, sino es la esencia misma de Dios. Dios es amor. Por ello nunca podremos alumbrar con nuestro amor a los demás, a menos que Cristo se haya revelado a nuestra vida. Lamentablemente vivimos malinterpretando el amor. Minimizamos la manera en que nos aman y maximizamos la manera en que amamos. Y esa es la dimensión de amor que ofrece y le compramos a este mundo. Porque sacia nuestra necesidad de ser amados. Pero no nos preocupa si tengo la capacidad de saciar a aquellos que necesitan ser amados. El ser humano sin Cristo no solo no podrá amar, sino que carecerá de la capacidad de distinguir quién lo ama verdaderamente. El amor que ofrecemos sin Cristo tiene ciertas características que nos diferencia de Dios. El amor que nosotros podemos ofrecer sin Cristo es impaciente, es maligno, mezquino, envidioso, vanidoso, egoísta, irritable, rencoroso, disfruta la injusticia y no practica la verdad. No está dispuesto a sufrir, pero no le preocupa que los demás sufran. Es incrédulo, es insoportable. El amor humano es perecedero. Por eso yo les decía, cuando conocemos al pocholo, eso no es amor. Eso es una emoción. Una emoción que con el transcurrir del tiempo se va apagando, se va desgastando, se va muriendo. ¿Por qué? Porque la misma incapacidad que yo tengo para amar al pocholo, esa misma incapacidad tiene el pocholo para amarme a mí. Entonces vivimos vidas frustrantes, vidas decadentes, vidas insatisfechas, resignadas. O decidimos buscar al poroto para que suplante al pocholo.
para ver si el poroto sí me da lo que necesito. Aunque yo siga por la vida sin darle ni al pocholo ni al poroto lo que ellos necesitan. Porque soy mala, no. Bueno, sí, porque en esencia somos malos. No hay bueno ni siquiera uno, dice el Señor. Simplemente porque no tengo la capacidad de amar. Porque eso que yo siento cuando digo que me enamoro es una emoción endeble, frágil, que ante cualquier cosita se lastima y se quiebra. Es de cristal. No alcanza para nuestras necesidades. No alcanza para las necesidades de los demás, para que los corazones estén sanos. Ninguna relación que esté cimentada en el amor, el cariño, la amistad humana va a poder fructificar si no está Cristo gobernándola. Sepan esto, mujeres, no sabemos amar. No podemos amar si nuestro amor no va primero en línea directa con Cristo y baja hasta mi ser amado. Si yo pretendo amar, y pongo el caso de los esposos o de los novios, porque acá es donde evidenciamos más el amor, pero también en un amigo, en una amiga. Porque a veces nos llenamos la boca de que, ay, yo tengo 1.000.000 de amigos, como Roberto Carlos. Y no podemos ni con una, porque no le toleramos nada. Eso sí, que a mí me tolere todo, pero yo, o se hace lo que yo digo, o no pasa nada. Perdón, esa es la capacidad de amar que tenemos. Intolerantes, incapaces de perdonar un error del otro. Flagelamos a las personas porque una vez se equivocó. ¡Wow! ¿Dónde está la transformación de Cristo? Ahora estoy hablando de nosotras. Ahora estoy hablando de aquellas que supuestamente Cristo llegó a sus vidas a transformarlas. Pero aún así no tengo la capacidad de que si me fallaste, no te voy a perdonar. ¿Por qué? Porque no te voy a perdonar. ¿Por qué? Porque no te voy a perdonar. Y así vivimos las hijas de Dios. No perdonamos al esposo, no perdonamos a la amiga, no perdonamos al amigo, no perdonamos a los padres, no perdonamos al marido, no perdonamos a nadie. ¿Por qué? Porque me lastimó. Pero cuando yo tengo un amor que se conduce en línea directa con Jesús, automáticamente mi amor va a bajar a la otra persona en forma de perdón, en forma de respeto, en forma de comprensión, en forma de misericordia, en forma de humildad. Es que para amar se necesita ser humilde. El orgullo no tiene cabida, porque destruye todo. Y ese es el amor que nosotros estamos recurrentemente dedicados a desarrollar. En pocas palabras decía, si Jesucristo no llega a nuestra vida, lo que tenemos para ofrecer y recibir es una emoción endeble y escasa. Su esencia es lo que Dios nos reveló a través de Jesucristo. Por ello, si buscas ser amada en una persona que no ama a Dios, jamás podrás ser amada por más que sea Brad Pitt. Si ese hombre no tiene a Dios, no tiene amor revelado, jamás te va a amar, mujer. Si yo voy a una discoteca a buscar el hombre con el que me quiero casar, olvídate, vas a encontrar un Don Juan que lo único que te va a dar es problemas.
olvídate. Olvídate. Si a veces en las iglesias hay lobos disfrazados de corderos, imagínense lo que habrá por allá afuera. ¿Sí? Un rinoceronte con unos cachos así que está dispuesto a clavarme a mí. Cuidado, cuidado donde buscamos amor. Gálatas, capítulo 5, verso 13 al 15. No falta mucho. Digo para las que se están durmiendo. Gálatas capítulo 5, verso 13 al 15 dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Por amor. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¡Wow! Esto sí que es repetitivo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado. Corren peligro de destruirse unos a otros. Esta es la forma tan peligrosa que estamos dispuestos a amar. Aún muchos de los que dicen ser cristianos lastimosamente deciden amar de esta manera. No olvidemos que solo si Cristo se ha revelado a nuestra vida podremos disfrutar y permanecer en un amor obediente. ¡Wow! Cuidado. El amor obediente es un amor paciente, sufrido, bondadoso, sin celos ni orgullo, sin egoísmos, sin rencor, sin amargura. Un amor tolerante, un amor que perdura más allá de las circunstancias. Primera de Corintios 13:13, dice la palabra de Dios. Primera de Corintios 13:13. 3 cosas duran para siempre. Por favor, leamos claramente. 3 cosas duran para siempre. La fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de los 3 es el amor. Pero el amor perdura para siempre. El amor. Si Él está acá, lo que yo vaya a dar, lo que yo vaya a sembrar, perdurará para siempre. Pero si no, desaparecerá a poca distancia. Primera de Juan, capítulo 4. Miremos el verso 7 y 8. Primera de Juan 4, 7, 8. Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de... Todo el que ama es un hijo de... ¿Y conoce? 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las 3 es el amor. El quinto punto, ya nos quedan 2. Jesucristo vino a, sorpresa, revelarme la verdad. Jesucristo vino a revelarnos la verdad. Juan 14:6, un verso muy conocido. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Ahora, no todos a quienes Cristo se ha acercado toman la decisión de abrazarle. No todos están dispuestos a abrazar la verdad. Si no, la palabra no nos enseñaría todo lo que nos ha estado enseñando esta noche y mucho más. En sus años de ministerio, Jesús fue rechazado. La verdad pretendió ser negada.
No faltaron los que se rehusaron a escuchar a Jesús y hoy día mucho se habla de Jesús, pero no se vive con la verdad. Jesucristo fue, es y será rechazado por venir a revelarse a nosotros, por venir a transformarnos, por venir a revelar su mensaje que salvará a la humanidad. Pero gran parte de la humanidad prefiere mirar para otro lado. Voy a contarles algo que describe muy bien la realidad en la que estamos inmersos, aún muchos de los creyentes. Resulta que la mentira invitó a la verdad a darse un baño. La verdad aceptó. Ingresaron juntos a la bañera a bañarse, juntas. Se quitaron la ropa, se metieron al agua y prontamente la mentira salió del agua y le robó la ropa a la verdad. Le robó la ropa a la verdad. La verdad saltó del agua tratando de recuperar su ropa, pero la mentira no se lo permitió. Y es así que hasta hoy el mundo al ver a la verdad desnuda, la rechaza. Y elige escoger una mentira disfrazada. Así vivimos. La verdad desnuda no nos gusta. Elegimos la mentira disfrazada. Lo más triste de esta historia es que muchos conocedores de la verdad siguen eligiendo una verdad disfrazada. Segunda de Juan, capítulo 1, el verso 1 al 4. Yo, Juan, el anciano, les escribo esta carta a la señora elegida y a sus hijos, a quienes amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad. Porque la verdad vive en nosotros y estará en nosotros para siempre. La gracia, la misericordia y la paz que provienen de Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, permanecerán con nosotros, los que vivimos en la verdad y el amor. Qué contento me puse al encontrarme con algunos de tus hijos y ver que viven de acuerdo con la verdad, tal como el Padre lo ordenó. ¿Hasta ahí? Sí. ¿Qué vamos a elegir, mujeres? ¿La verdad desnuda? La que claramente nos muestra lo que somos y cómo somos y la transformación que necesitamos, o seguir viviendo engañadas, abrazando una mentira disfrazada. El último punto, sexto y último punto. Jesucristo vino a enseñarme a alumbrar. Primera de Juan, capítulo 1, versos del 5 al 7. Ya vamos terminando. Primera de Juan, capítulo 1, versos del 5 al 7 dice: este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Miren que no es tan sencillo ser limpio del pecado. Una vida en obediencia a la verdad es lo que nos permite a nosotros poder avanzar y adquirir el privilegio de ser perdonados por el amor de Cristo. A la hora de ser luz, de alumbrar a quienes nos rodean, en un mundo inmerso en tinieblas será imposible sin Cristo. Si Él no se ha acercado a mi vida, de alguna manera, por más que me pese, seguiré viviendo en oscuridad.
Nada será posible en mi vida, nada alumbrará en mi vida si Cristo no me ha transformado. Nada alumbrará en mi vida si Cristo no me ha rescatado. Nada alumbrará en mi vida si Cristo no me reveló su amor. Nada alumbrará en mi vida si Cristo no me reveló la verdad. En otras palabras, si Cristo, la luz del mundo, no se reveló a mi vida, jamás podré alumbrar a nadie. Los que me rodean seguirán viendo solo lo que reflejan mis acciones egoístas, mezquinas e injustas. Solo podré ser luz si desecho la mentira disfrazada y abrazo la verdad desnuda. Efesios 5, 8, 9 para terminar. Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Amén. Vamos a orar, mujeres. Las que quieran pueden ponerse de pie o pueden quedarse sentaditas, no hay problema. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo voy a pedir que todas podamos hablar con Dios en esta noche, en estos minutos. Bendito Dios y Salvador nuestro, queremos darte gracias. Gracias, Señor, por el día en que te acercaste a nuestra vida. Gracias, Señor y Padre amado, porque viniste con un propósito claro y determinante. Viniste, no, Señor, porque yo te hubiese buscado, Señor, porque aún en la necesidad jamás reconocería mi miserable vida. Viniste, Señor, por amor. Viniste, Señor, porque veía, Señor, que mi caminar, Señor, era absolutamente cansino y desviado de la verdad. Viniste a transformarme. Viniste a revelarme tu amor, a darme a conocer quién eres verdaderamente y quién soy yo. Viniste, Señor, para darme, Señor, el consejo sabio y oportuno ante cualquier circunstancia de mi vida. Viniste a establecer amor a mi vida. Viniste, Señor, a perdonarme, viniste, Señor, a enseñarme, viniste, Señor, Padre de los cielos, a mostrarme un camino recto, un camino, Señor, Padre, libres de escombros, libres de espinos, con problemas, sí, con circunstancias difíciles, sí. Pero por eso tú viniste a transformarme, para que ante las circunstancias mi actitud fuese diferente. Agradecerte por la enfermedad, porque a través de ella vas a transformar mi vida y llevarla a una dimensión nunca antes vista. Gracias, Señor, por la escasez, porque he aprendido, Señor, a mirar a mi alrededor, porque he aprendido a ver lo que sufren aquellos que no tienen, porque he aprendido a agradecerte, porque aunque no tenga lo que quiero, tú me das lo que necesito. Aún cuando vemos, Señor, que falta un trabajo o que no alcanza, aún así el sustento y el abrigo que tú prometiste siempre está en mi vida, en mi hogar, en mi mesa. Gracias, Señor y Padre de los cielos, porque has venido a limpiar mi corazón. Gracias porque has venido a mostrarme mis errores, a librarme de aquellos que no podía ver, a perdonarlos. Gracias, Señor, porque has venido, Señor, Padre, a hacerme libre, Señor, del orgullo, de la soberbia, para que al fin pueda vivir en libertad. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por hacerme entender que mientras transite este mundo voy a vivir circunstancias difíciles, porque de eso se nutre este mundo. Solo cuando lleguemos a tu presencia como consecuencia de no solo vivir en tu misericordia diaria, sino también en reconocer y vivir en el poder de nuestro Dios.
Solo cuando estemos en tu presencia es que vamos a disfrutar de la paz. Vamos a disfrutar, Señor, de solo adorarte y alabarte. Allí en tu presencia mueren los problemas, mueren las dificultades, pero aún viviendo en este mundo, Señor, y cuando ellas se presentan, si voy a ti a buscar el oportuno socorro, tú traerás esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero no te olvides, Dios, de forjar en mí un corazón agradecido. Agradecido por todo lo que me das, por todo lo que haces en mí y por todo lo que quitas de mí. Gracias, Señor, porque solo tú sabes lo que me hace bien y lo dejas. Solo tú sabes lo que me hace mal y lo quitas. No permitas, Señor, que evitemos esa transformación maravillosa. Yo pongo la vida de cada mujer en esta noche que está aquí presente. Pongo delante de ti aquella mujer que está en enfermedad. Aquella mujer, Señor, que muchas veces, Señor, no pudo levantar sus ojos a ti porque no tenía tiempo, porque no sabía cómo, por cantidad de razones, porque estaba distraída, porque no podía ver su necesidad. Pero hoy, Señor, hoy tú quieres hacer algo sobrenatural en ella. En cada mujer que tiene una dolencia, tú quieres hacer algo sobrenatural. Tú te quieres manifestar de una manera especial. Pero tú eres el que tienes el control. Y es tu voluntad la que se va a desarrollar. Por eso clamamos para que obres sanidad en cada una de ellas. Para que obres sanidad, para que tu mano sanadora se pose sobre su enfermedad. Señor, gracias por la medicina que muchas veces también utilizas para sanarnos. Señor, quita toda ceguera espiritual que nos puede hacer tropezar. Hoy, Señor, reconocemos que tú tienes el poder para sanar, pero tú sanas conforme a tu voluntad. Usa las maneras que quieres. Usa las formas y los instrumentos que tú quieres. Señor, solo esperamos y descansamos en ti, porque sabemos que tú, quien empezó un día en nuestra vida a hacer la obra, eres fiel en completarla. Oramos por aquellas que están en escasez o en alguna otra dificultad de la que no pueden ver cómo salir. Señor, acércate un poquito más y llámalas para que acudan a tu presencia y allí en tu presencia puedan ser sus corazones sanados, puedan ser sus vidas transformadas y poder ver el milagro que cada una necesita. Señor, Padre, que el buscarte a ti no sea una de tantas opciones, sino que sea una necesidad gigante en nuestra vida y que se manifieste todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Eterno Salvador. Gracias por ser único. Gracias, Señor, por ser inagotable. Gracias, Señor, por ser ese poder que habita en nosotros para darnos una vida plena y abundante. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Dios la bendiga.